Bienvenidos a la casa del Señor. Qué preciosa alabanza, hermanos, que acabamos de entonar, ¿no? Que se convierta realmente en nuestra oración de cada día. Por medio del poder de su palabra y su Espíritu Santo, nosotros seamos cada día transformados a la imagen del varón perfecto, dice el apóstol Pablo. Y pensaba, ¿no?, en ese proceso de Dios para nuestra vida, de podarnos, como enseña Juan 15, o cuando el apóstol Pedro menciona de que en el fuego Dios está quitando las impurezas de nuestra vida. Amén. Qué privilegio tan grande, iglesia, de poder estar en la casa del Señor. Y antes de orar me gustaría que puedas darle la bienvenida a la persona que tienes a la par y decirle bienvenido a la casa del Señor. Quiero invitarte a que puedas tomar la palabra de Dios y en un momento vamos a leerla. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a orar conmigo, pidiéndole al Señor obre poderosamente en nuestras vidas. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Realmente, Dios, necesitamos de ti, más de lo que nosotros entendemos, comprendemos o asimilamos, Señor. Necesitamos de tu guía, Señor, y por eso tu palabra nos enseña que aquellos que están carentes de sabiduría, pídanla al Señor, que Él es generoso en darla. Y Señor, hoy, si somos honestos, necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu instrucción, de tu guía. Necesitamos al Espíritu Santo mostrándonos, Señor, guiándonos, recordándonos tu palabra en nuestra vida. Y qué bendición tan grande, Señor, de abrir tu santa palabra. No solamente orarla, cantarla, vivirla, pero en esta mañana, Señor, abrirla, Señor, y ser expuesto a su verdad, a la verdad, y que ésta transforme nuestras vidas para la gloria de tu bello nombre. Señor, quizás tenemos muchas peticiones hoy para ti, y muchas de ellas quizás son necesidades reales, auténticas, Señor, que nadie más puede suplir, Señor. Pero yo te pido, Dios, que en esta mañana llene, Señor, nuestros corazones de ti y tu palabra y podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo para la gloria de tu nombre. Amén. La vida cristiana, amada iglesia, nos ha dado muchas bendiciones a nosotros como creyentes. Hay muchas cosas que nosotros hoy podemos disfrutar debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y la semana pasada celebrábamos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Hoy como cristianos podemos disfrutar de la paz. ¿Recuerdas? Jesús le dijo a sus discípulos cuando se encontró con ellos: la paz sea a ustedes. Y hoy los hijos de Dios pueden disfrutar de esa maravillosa paz. Hoy disfrutamos de la comunión del Señor. Antes de la muerte el Señor celebraba la comunión con sus discípulos y les decía: quiero volver a celebrar esto con ustedes cuando vuelva. Y Dios se ha acercado a sus discípulos en sus dudas y temores, porque Él quiere que disfrutemos de Él. Disfrutamos de su presencia, disfrutamos de sus promesas, disfrutamos de su palabra. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y rogar por misericordia. Podemos hoy tener la guía del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Él nos ha hecho parte de su familia y hoy disfrutamos de su palabra y su dirección. Amén. Pero también nos enfrentamos al pecado. También nos enfrentamos al pecado residente que mora en nosotros. Luchamos con los ídolos del corazón. Y como vimos la semana pasada, cuando los discípulos dudaban, en desánimo, en desesperanza, con temores e incredulidades, simplemente nos veíamos reflejados en sus dudas, temores e inseguridades. Cosas que quizás estamos luchando en esta mañana. ¿Sabes? Sería maravilloso si después de nuestra conversión no volviésemos a pecar. No cometiéramos errores. Sin embargo, no es la realidad del creyente. Cada día de nuestra vida nos encontramos en esa tensión de Romanos 7, como el apóstol Pablo dice en Romanos, pero permíteme leerte un par de versículos para que entiendas de qué tensión estoy hablando. Romanos 7, 21 al 24 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley de los miembros de mi cuerpo que me hacen
guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley, del pecado que está en mis miembros. Vemos esa tensión y quizás hoy estamos experimentando esa lucha en nuestros corazones. Preciosa la exclamación del apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esos altos y bajos en nuestra vida cristiana son partes de nuestro proceso de crecer. Bien, John decía más temprano, estamos en proceso de santificación. Es una obra del Señor y el Espíritu Santo en nosotros. Son esas podas que necesitamos, como menciona el apóstol Juan en Juan 15, ser podados por el Señor. Que Dios quite las ramas secas en nosotros para que nosotros podamos dar mucho más frutos para la gloria de Dios. Es el fuego purificador del que habla el apóstol Pedro en su carta. Y es como el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, que dice, Él, ¿no?, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y nos encontramos precisamente en esta declaración, en la perfección del Señor en nosotros hasta el día que Él vuelva. En muchos sentidos, iglesia, es inevitable en nuestra lucha en la vida diaria. Lucharemos con nuestro fracaso espiritual, lucharemos con la decepción, la desilusión, el desánimo y el fracaso al ver nuestra debilidad y fragilidad contra nuestro propio corazón y el pecado residente en nosotros. ¿Cuántos de ustedes están completamente relacionados con este sentimiento de lucha? Si somos honestos, todos levantaríamos la mano sin ningún problema. Hemos luchado con esa tensión. Te quiero preguntar cuántas veces te has encontrado ahí, en ese panorama de desilusión, de desánimo y sentido de fracaso por no estar a la altura, al estándar del llamamiento santo de nuestro Señor Jesucristo. Y la siguiente pregunta que quiero hacerte mientras piensas y cuántas veces te has encontrado ahí, piensas, ¿cómo hemos reaccionado a nuestra lucha y fracaso espiritual? ¿Cómo hemos respondido a la lucha espiritual? Y de manera general quiero mencionar solamente dos áreas en las que solemos responder, y muchas veces respondemos con orgullo a nuestro fracaso espiritual y intentamos transformarnos, cambiarnos, modificarnos, corregirnos en nuestra propia fuerza. Nos vemos tentados a querer cambiar en nuestros propios términos. O, número 2, caemos en la tentación de la autocompasión, negando el poder de Dios en nuestras vidas. Ya Dios no tiene nada que hacer con nosotros. Y la mentira de Satanás diciéndote precisamente eso, ya Dios no tiene nada que hacer contigo. Eres un completo fiasco, fracaso, ya olvídalo, déjalo. No, Dios no quiere saber nada de ti. Y muchas veces creemos esa mentira. Creemos la mentira del orgullo que nosotros podemos, o creemos la mentira de la autocompasión de que ya Dios no quiere hacer nada con nosotros. Y hablo a nosotros, los creyentes que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. Sea cual sea la postura que tomes o que solemos tomar, está revelando una falla en nuestra confianza en Dios. Porque cuando respondemos en orgullo le estamos diciendo, yo puedo con mi fracaso, Señor. Déjame intentarlo a mi manera. Y cuando escogemos la autocompasión, miserable de mí, pobrecito de mí, lo único que le dices a Dios es que no hay nada ni nadie que pueda lidiar con mi fracaso. Esa falta de confianza en el Señor. Así que pensando en esto, quiero animarte a leer conmigo Juan 21. Esta historia es un relato, como hemos estado meditando en Semana Santa, el día de resurrección. Quiero tomarme la libertad de meditar en este texto, un acontecimiento ocurrido después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 23. Con completa reverencia, es la palabra de Dios y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice así: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, en respuesta a su pregunta y a la respuesta de
Pedro, entonces, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y los otros te vestirán y te llevará, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Noten la amabilidad de Juan de interpretarnos este pequeño pasaje. Versículo 19, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Versículo 20, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Versículo 21, entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amén. Pero este dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Amén. Entonces podemos notar en este pasaje, los discípulos ya no se encuentran prisioneros del temor en un cuarto, atemorizados por lo que los judíos podrían hacerle. Recuerdan que el Señor Jesús había resucitado. El rumor que andaba corriendo era que los discípulos habían tomado el cuerpo de Jesucristo. Y nos encontramos, quizás unos días después, en otro lugar, en otro escenario. Se encuentran en el mar de Galilea y si lees el contexto, en el contexto se nos dice que Pedro y algunos discípulos estaban, ¿qué? Pescando, pasaron toda la noche pescando. Entonces los discípulos se encuentran en el mar de Galilea y se encuentran pescando. El apóstol Juan quiere mostrarnos este encuentro entre Jesús y sus discípulos. De hecho, nos dice más adelante que esta es la tercera vez que el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos después de haber sido resucitado. Entonces, Jesús quiere tener este encuentro con sus discípulos, particularmente y especialmente ¿con quién? Con Pedro. Toda esta tensión que vemos en el capítulo 21 se centra en esa conversación tan particular, tan especial entre Jesús y Pedro. Piensa por un momento, ¿por qué Juan incluiría este relato después de habernos dicho en Juan 20:31 que todas las cosas y las señales eran para que nosotros creyéramos y continuáramos creyendo? Y precisamente es por esa razón. Esta historia está ahí para que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta historia tiene un propósito de animarnos a nosotros como creyentes en nuestras propias luchas, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia fragilidad y en nuestro propio fracaso espiritual, a continuar creyendo y confiando en el poder de Dios. Es muy probable que Pedro está luchando, ¿cierto? Con un sentido de vergüenza, con un sentido de culpa. Está experimentando el fracaso de los últimos días, ¿no? ¿Por qué es posible o por qué es probable razonar así, de que Pedro está luchando? Bueno, posiblemente, si recuerdas, Jesús le dijo en Mateo 26, versículo 31 al 35, al apóstol Pedro, que precisamente Pedro le iba a traicionar, le iba a negar 3 veces. Entonces Jesús le dijo en Mateo, esta noche todos ustedes, dice, se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, donde nos encontramos ahorita en Juan 21. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca te apartaré. Y nota la respuesta de Jesús en el versículo 34. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Recuerda lo que pasó esa noche durante el arresto? Jesús los exhortó a sus discípulos porque no aguantaban despiertos, no oraron ni una hora junto con él. ¿Recuerdas cuando llegaron a apresar a Jesús? La Escritura nos dice en Juan 18 que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Después de todo eso, se dispersaron, siguieron desde lejos a Jesús y ocurrió lo que Jesús le había dicho que ocurriría en la vida de Pedro. Lucas nos narra este trágico episodio. Mira lo que dice Lucas 22, 54 al 61. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. El valiente que había dicho, no acontecerá lo que has dicho, Señor Jesús. Moriré contigo. No te negaré. Está siguiéndolo de lejos. Versículo 55, después de que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió, eso es dramático, y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Como si eso fuera poco, Pedro no fue uno de los primeros en correr a la tumba. Estaba luchando y dudando con que el Señor había resucitado. De hecho, Juan nos dice, en el capítulo 20, que cuando él entró a la tumba vacía y vio la tumba vacía, particularmente Juan dice, vio y creyó. Pero no nos dice nada acerca de Pedro. Como podemos ver, está luchando en su corazón con su fracaso espiritual. Está luchando con la derrota. Él dijo, yo no lo haré. Y se hizo efectivamente lo que el Señor había dicho, que lo iba a negar, lo iba a traicionar. Hay un detalle particular en Juan 21 que nos recuerda por qué podríamos inferir un tipo de lucha. Y lo quiero mencionar solamente porque es parte de lo que está ocurriendo en el capítulo 21. Si tú examinas el capítulo 21, versículo 9, encontrarás una frase que Juan usa. Dice que el Señor Jesucristo les está haciendo el desayuno y tenía las brasas listas a la orilla de la playa. Y la única vez que encuentras esa palabra en Juan es Juan 18, cuando Pedro se está calentando al calor de las brasas antes de negar a Jesús. Y creo que la tensión que hay en los discípulos de que aunque sabían que era Él, si tú lees el capítulo 21, dicen, ellos sabían y reconocieron que era Jesús. Y cuando Juan reconoció que Jesús estaba en orilla de la playa, dice que le dijo a Pedro, es Jesús. Y dice que la narración de Juan, que Pedro se tiró al mar. Pero sin embargo, mientras estaban desayunando, había un silencio rotundo. Nadie quería preguntarle, aunque sabían que era el maestro. Todos estos pequeños detalles pueden ayudarnos a definir la gran lucha que está ocurriendo en el corazón de Pedro. Y precisamente en el contexto, el Señor Jesús empieza a hablar ¿con quién? Con Pedro, por ser el líder de los discípulos. Entonces, notemos que Juan quiere que veamos y asociemos estos episodios de la brasa, el silencio. Quizás recordemos la lucha de Pedro y miremos que está realmente luchando con su propio fracaso espiritual, como quizás muchas veces nosotros hemos luchado. Con nuestra propia fragilidad, con nuestra propia debilidad. No sé cuántas veces has prometido serle fiel al Señor en determinada área.
Y ha sido así como Pedro, Señor, jamás acontece eso a mí, jamás voy a hacer eso nuevamente. Y quizás el mismo día, 2 horas después, estás cayendo en el mismo pecado que habías prometido no volver a pecar. Hay algo que me encanta en la narración de Juan, porque parece querer recordarnos una narración más. Hay un episodio en Lucas capítulo 5, que es muy, pero muy similar a lo que está ocurriendo en Juan 21. Cuando tú lees Lucas 5, miras a Jesús, miras a los discípulos pasaron una noche sin poder pescar nada. Jesús les dice, tiren sus redes. Y es en Lucas 5 que el Señor llama a Pedro y a sus discípulos a ser, ¿qué? Pescadores de hombres. Creo que soberanamente Juan está recordándonos este episodio para ver la reafirmación de aquel que había sido llamado a ser un predicador o pastor, o pescador de hombres, está ahora aquí luchando con su corazón, con el fracaso. Tienes en Lucas 5 una pesca milagrosa, tienes a Jesús, tienes los discípulos, tienes exactamente el mismo mar, pero hay 2 respuestas distintas. Cuando tú leas Lucas 5, versículo 8, Pedro dice que al ver que era el Señor Jesús, cayó tendido a sus pies diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es interesante las similitudes, pero es interesante también la respuesta que veremos en Pedro en el capítulo 21. Y aquí es donde nos enfocaremos más esta mañana en la interacción de aquel discípulo que fracasó con aquel Dios glorioso, el Cristo resucitado, lleno de compasión y gracia por aquel que había luchado. Notemos que Jesús es quien hace la pregunta a Pedro. ¿Por qué Jesús sabe que Pedro está luchando, no? El silencio durante el desayuno puede sugerirnos esta lucha. Tenía miedo de hablar, de preguntar. Notemos que es Jesús quien toma la iniciativa. Les ha mostrado gracia y misericordia, les preparó el desayuno y quiere ir directo al corazón. ¿Sí? O sea, todos esos detalles de la narración simplemente están nutriendo el carácter del Señor. Gracia, compasión, misericordia. Pero es tan lleno de misericordia y gracia que no pretende dejar a Pedro en esa condición. ¿Sí? Quiere tratar el asunto del corazón en Pedro, su lucha. Sabemos por lo que acabamos de leer que Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces, esencialmente la misma pregunta, ¿me amas? Y las 3 veces respondió esencialmente con la misma respuesta. Entonces, si me amas, apacienta, pastorea, alimenta, guía a mis ovejas. Por eso te digo que es particular la forma en cómo Juan relata esto y nos recuerda el llamamiento de Pedro en Lucas capítulo 5. Quizás esa es la idea que quería el Señor Jesucristo imprimir en el corazón de Pedro. Dios lo llamó a servirle, como nos ha llamado a nosotros, pero está luchando. Entonces Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Esta pregunta podríamos entenderla de 3 formas. Jesús está usando el verbo o la forma verbal de ágape las 2 primeras veces. Y la segunda usa fileo. No creo que hay algo especial en el cambio de los verbos. Sin embargo, quiero que miremos esta primera pregunta. La primera pregunta que hace, ¿me amas más que esto? Y te decía que podría ser interpretada o definida de 3 maneras. ¿Me amas más de lo que amas a tus hermanos? Esta podría ser una traducción de lo que dijo Jesucristo en ese momento. La pregunta de Jesús podría estar dirigida a Pedro, que si Pedro ama a Jesús más que los demás discípulos. También podría decirse que Jesús está preguntando si el amor de Pedro por él es mucho mayor que el que tiene por los discípulos. ¿Me amas más de lo que aman estos hombres? O la tercera forma de la pregunta podría ser que
Pedro estaba preguntando, ¿me amas más que estas cosas? Y nota que si nos quedamos con esta última pregunta, estas cosas podría estarse refiriendo a las cosas que él estaba haciendo. Él tomó nuevamente las redes, tomó los barcos, y la pregunta podría ser una referencia al oficio de pescador. ¿Son estas cosas una prioridad para ti o más importante para ti? Y recuerda, estas cosas no son malas en sí, eran parte integral de la vida de Pedro. Quizás le está preguntando, Pedro, ¿me amas más que estos barcos y estas redes? ¿Me amas más que tu carrera y tu vocación? ¿Me amas más que este trabajo heredado de tu familia, que te puede dar identidad, valía, valor? ¿Estoy por encima de todo esto que amas y aprecias? Podría ser esa pregunta, aunque no podemos asegurar. Como el énfasis que está haciendo la pregunta sigue siendo una pregunta muy válida para ti y para mí, y me gustaría que nos las hiciéramos y meditáramos en esta mañana. Pregúntate de manera personal, ¿qué cosas estás amando más que al Señor? ¿Me amas más que estas cosas? ¿Me amas más que tu carrera? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tus recursos? ¿Me amas más que todo? ¿Qué cosas estás amando hoy más que el Señor? Porque muchas veces estamos luchando con un sentido de fracaso, no necesariamente porque le fallamos al Señor en alguna promesa, sino porque creemos que Dios nos falló a nosotros en sus promesas. Tenemos cierta expectativa y queremos que Dios cumpla esas expectativas, y cuando Dios no cumple esas expectativas, luchamos con decepción. Pero no estoy hablando de ese tipo de fracaso y lucha. Muchas veces luchamos con sentirnos frustrados y fracasados, más porque estamos enfocados en nuestra reputación. Y sería bueno que te preguntes si realmente estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Piensa en esa pregunta, porque creo que el mayor de los fracasos del hombre es darle nuestro corazón a algo más que el Señor. Ese es el mayor de los fracasos en la vida de un hombre, de un creyente, darle la atención de tu corazón a algo más que al Señor mismo. Pero me inclino a pensar que la pregunta hecha por Jesús, cuando le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?, significa, si me amas más de lo que el resto de los discípulos me ama. Nuevamente, pienso que una buena forma de interpretar la pregunta de Jesús es plantearnos esta pregunta de esta manera: ¿me amas más de lo que el resto de los discípulos me ama? Y puede parecer una pregunta extraña para nosotros. Es muy probable que Pedro esté luchando con la renuncia, ¿no? Es luchando con la decepción, con el fracaso. Y es muy probable que él quiera regresar a lo que conocía habitualmente, su área de experiencia. Quería regresar a la pesca, quería regresar a los barcos, quería regresar al empleo que heredó de sus padres, quería regresar al lugar donde tenía un sentido de valía, un sentido de identidad. Él había sido pescador toda su vida. Voy a regresar a lo que mejor sé hacer. Probablemente sea la lucha en el corazón de él. Voy a regresar a un lugar seguro. E irónicamente me encanta Juan, porque nos dice que el hombre que podría estar pensando en que va a regresar a un lugar seguro fracasó, porque pasaron toda la noche. Juan nos dice, no pescaron nada. Y ese es uno de los peligros del fracaso, que nos empuja a querer regresar a un lugar de comodidad, donde tenemos valía, donde tenemos vindicación por nosotros mismos. Por eso te decía, tengamos mucho cuidado de cómo estamos respondiendo a nuestra lucha espiritual diaria, porque podríamos estar respondiendo simplemente en orgullo. Entonces Juan nos dice que el experto fracasó, si ese fuera el pensamiento de él. Su área de experiencia, no pescó nada. Pasaron toda la noche sin pescar. Solo piensa si ese fuera el corazón de Pedro en ese momento, el nivel de frustración. No seguí al Señor, no amé al Señor, no fui fiel al Señor, negué al Señor, dudé del Señor, y ahora en lo que puedo hacer no sirvo para eso. Pero pienso que él está luchando en su corazón, está cargando con culpa, con dudas,
y cargando con culpabilidad sobre su corazón. Pregúntate, ¿qué esperanza tendría Pedro en su fracaso? Y es una pregunta, si has nacido de nuevo, pregúntate, ¿qué esperanza tengo yo en mi fracaso? Humanamente no hay esperanza, pero divinamente la tienes toda. Tienes toda la esperanza. Piensa nuevamente en la pregunta de Jesús. No solamente está enfatizando el amor de Dios. ¿Me amas? Y podemos llegar a esta conclusión pensando en lo que el mismo Juan va a enseñar en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros, dice Juan, le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Esta podría ser una forma de ver la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Me amas? Y si tú dices que me amas, piensa que la forma en que puedes llegar a esa conclusión es porque yo te amé primero. Entonces hay un énfasis del amor del Señor Jesucristo ahí. No podemos amar al Señor si Él no nos ama primero. Pero quiero que veas algo más. Entonces, ¿me amas más de lo que el resto de los discípulos me ama? Ese amor con el que Pedro responde con un te quiero, frágil y débil, no es porque siga luchando, es porque quizás ha aprendido la lección a no ser impulsivo. Pero nos muestra su lucha. Pero, ¿cómo podemos interpretar que Jesús le está diciendo, me amas más de lo que el resto de discípulos me ama? Y lo que pienso aquí en esta pregunta es que el Señor está ejerciendo un principio para nosotros en nuestro fracaso y nuestra lucha espiritual. Ese amor con el que debe responder Pedro implica el entendimiento de la fragilidad de Pedro, que no creo que él está pensando, no fue tan mal, ¿verdad, muchachos? Que no fue tan malo lo que pasó. Él sabe su lucha. Él entiende la fragilidad de su corazón, entiende el peso de su fracaso, pero también la pregunta está evocando que él puede entender la profunda misericordia y la gracia de Dios en el perdón. Dicho de otra manera, la profundidad del amor de Pedro en su respuesta al Señor Jesús, a su pregunta, si me amas más que estos discípulos, es una respuesta al amor de Dios que está íntimamente ligada a nuestra comprensión de todo lo que Pedro ha sido perdonado. Si hasta ahí no entiendes el punto, permítemelo personalizarlo para nosotros. La profundidad de nuestro amor por Dios en respuesta a su amor está íntimamente ligada a la comprensión de lo que Él nos ha perdonado. Por eso le dice, ¿me amas más que estos? No porque el amor de los demás discípulos no tuviera un valor, pero lo que el Señor Jesús está imprimiendo en el corazón de Pedro es algo tan profundo que permíteme citar un texto para explicar el principio. Lucas 7, versículo 36 al 47. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, no dijo esto, lo pensó, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? La pregunta de Jesús a Pedro en aquella orilla, después de prepararle el desayuno, está apuntando a la gracia misericordiosa de un Dios que perdona al más grande pecador. Y le dice, sigamos en Lucas,
Mira lo que dice Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y respondió Simón. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, que dice, poco ama. Y Jesús le dice a Pedro: tu fracaso es inmenso, pero mi gracia es mayor. Y eso es poderoso, iglesia. Aquella era una invitación no solo a tirar las redes, para recordarle que aquel que le había invitado a tirar las redes es el dueño de él. Aquella era una invitación no solo a comer, sino a saciarse del pan de vida. Lo había convertido en un pescador de hombres. Aquel desayuno era una invitación a disfrutar y compartir de la comunión plena con el Señor. Aquella pregunta era una invitación a sumergirse en la gracia abundante del Señor. El gran fracaso de Pedro colisionó con el gran Dios misericordioso. Pedro merecía ser despedido. Su fracaso era escandaloso. Y en lugar de eso, Dios le recordó a Pedro la abundante gracia del Señor. Podemos ver por medio de la experiencia de Pedro que el fracaso no es el fin para los hijos de Dios. La gracia del Señor siempre será mayor. Nuestro más grande fracaso, iglesia, jamás disipará la sobreabundante gracia y el amor de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Dios no despreciará un corazón humilde y quebrantado. Esa es una línea muy delgada, porque tú podrías decir: bueno, entonces puedo seguir pecando como yo quiera. Y Pablo nos dice: de ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. Pero fracasaremos y caeremos, pero debes recordar que nunca nuestro pecado y nunca nuestro fracaso opacará, disipará, anulará el amor y la gracia sobreabundante de nuestro Señor Jesús. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, nada en el cielo ni debajo de la tierra puede separarnos de su amor. Cuánta dulzura del Señor, que viles pecadores como nosotros reciben la dulzura del perdón. Tú y yo no somos mejor que Pedro. Voy a decir esto sin temor: somos peor que Pedro. Pero aún así tenemos un Dios sumamente misericordioso. Esa es su definición en Éxodo. Misericordioso, lleno de gracia y bondad, que no tendrá por inocente el culpable, pero generoso en gran manera. Notemos que Jesús le hace la misma pregunta, básicamente la misma pregunta 3 veces. Notemos especialmente que Jesús no le pregunta: ¿confías en mí, Pedro? Podría ser una buena pregunta. ¿Crees en mí, Pedro? Le dice: Pedro, ¿aprendiste tu lección? No le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tenés que perdonarte a ti mismo para poder seguirme. No le dice: échale un poquito de gana, brother. No le dice eso. ¿Me amas? Porque lo que Dios quería era tratar con la profundidad del corazón de Pedro. Quizás nosotros hubiésemos aconsejado a Pedro: no te pongas triste, hombre. Échale gana. Un poquito de más de esfuerzo. Pero Dios quiere apuntar al corazón de nosotros en nuestro fracaso. Dios ve el fracaso de sus hijos, sí, ciertamente, lo permite soberanamente. Pero Dios quiere apuntar al corazón de nuestra fragilidad.
Jesús le hace 3 veces la pregunta, obviamente está redimiendo el fracaso de las 3 veces que le negó. 3 veces negó Pedro al Señor, 3 veces fueron las preguntas del Señor si le amaba. Noten esto. Después de la 3ª vez, incluso Jesús usa el mismo verbo que usa Pedro. Y no creo que hay nada especial o particular en el cambio de verbo entre ágape y fileo, porque Juan escribe indistintamente con ambos términos. Pero me encanta la fragilidad que está mostrando Pedro aquí. Y por eso uso el término humildad en esta prédica. Que Dios no rechaza el corazón humilde y quebrantado, porque el Pedro anterior de su fracaso hubiese respondido, Jesús dice, ¿me amas con el verbo ágape? Pedro dice, te amo con el verbo ágape. Pero ese cambio simplemente me está sugiriendo, Pedro está aprendiendo de sus golpes. Y necesitamos ser humildes para aprender de nuestras caídas. Pero quiero que noten particularmente esto. Mire el texto. Después de que el Señor le pregunta por 3ª vez y le pregunta, ¿entonces me quieres? ¿Qué dice el texto? Se entristeció. Pedro se entristeció. Y la palabra que se usa para describir o se traduce como tristeza, se usa para describir a alguien que experimenta un profundo dolor, una tristeza emocional fuerte, es decir, una aflicción y una pena severa. Creo que las preguntas de Jesús son intencionales, está apuntando al corazón porque Dios quiere sanar el corazón de su Hijo, como quiere sanar el corazón también tuyo y mío. Y la sanidad del Señor traerá dolor. El profeta Oseas dice, vengamos, volvamos al Señor, Él nos desgarrará, pero nos sanará. Creo que las preguntas tienen esa intención, causarle un dolor que trae purificación verdadera. Hay algo en el fracaso que nosotros solemos perder de vista porque nos ponemos en el centro, y es la purificación que Dios quiere hacer a través de nuestra caída, de nuestro fracaso. Dios quiere podarnos. Y la poda del Señor implicará siempre que dolor. Es el aprendizaje de confiar y descansar en el Señor. Ahora, mire el apóstol Pablo hablando a Corintios acerca de este dolor. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 11. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos, ¿para qué? Para arrepentimiento. El Señor está causando dolor en Pedro para causar un tipo de deleite en el Señor por el hecho de disfrutar del Señor y su perdón, arrepintiéndose de su fracaso. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Versículo 10, porque la tristeza que dice, conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a salvación. Y la pregunta de Jesús es intencional para causar un dolor que produzca purificación en el corazón de Pedro. ¿Qué está haciendo el Señor con Pedro? Lo está podando. Lo ha puesto en el crisol para que las impurezas del corazón de Pedro puedan ser expuestas. Está desgarrando el corazón de Pedro para sanar el corazón de Pedro. Dios quiere herirnos para sanarnos. Jesús está despojando a Pedro de su autosuficiencia y lo está llevando de vuelta a una postura de dependencia completa y absolutamente en Él. Esa es una de las bondades de nuestra lucha espiritual a diario. Es un riesgo estar ahí, escuchar el orgullo o la autocompasión gritándonos qué hacer. Pero Dios quiere sanar nuestro corazón llevándonos hasta la exposición de nuestra depravidad completa y total para que nosotros al vernos ahí podamos clamar misericordia, Señor. Como el apóstol Pablo dijo, ¿quién tendrá misericordia en este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Número 2, en la infinita sabiduría de Dios, Él permite nuestro fracaso espiritual. Porque tú podrías decir, y esto podría aplicarse también para nuestro sufrimiento, ¿por qué el Señor permitió nuestro fracaso? ¿Por qué cuando Jesús hablaba con Pedro le dijo, Satanás ha pedido zarandearte?
No le dijo, pero te voy a meter en una burbujita donde nadie te toque. ¿Qué le dijo Jesús? Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no desfallezca. El Señor lo permitió. Y ha permitido que nosotros nos enfrentemos cara a cara con nuestra fragilidad. En su inmensa sabiduría, Él permite nuestro fracaso espiritual y soberanamente Dios lo usa para humillar a sus hijos, para sanar a sus hijos. Y aunque el proceso es doloroso, no hay mejor lugar que nos empuje a la completa dependencia, absoluta dependencia en Dios, que haber tocado fondo. Es cuando Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados son quienes, los pobres de espíritu. Y esa es una de las bendiciones y bondades de haber bajado a lo más profundo. ¿Qué más puedes ofrecer? Fracasaste. Solo puedes declarar tu bancarrota espiritual. Solo puedes declarar tu quiebra espiritual. Solo puedes clamar y decir, necesito del Señor. Solo puedes ver la realidad espiritual en la que te encuentras, de sequía, de miseria, y declarar, ya no puedo más en mis fuerzas. Y podemos clamar al Señor por misericordia. El fracaso quiere robarnos de depender en el Señor y empujarnos a depender en nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, y él me ha dicho, la palabra ahí es, mi gracia primero te bastará. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El fracaso te hace pensar que tienes que depender en ti mismo. Alguien falló. Quizás pensamos, falló el Señor. No, fallamos nosotros. Pero somos tan arrogantes, a veces ignorantes y lentos, que no vemos el fracaso desde la perspectiva de Dios, llamándonos a la dependencia completa y total en Él. Y es en esta dependencia que el apóstol Pedro, pienso, aprendió ahí, que puede decir en primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, humíllense pues ante la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Que dice, echando sobre Él toda ansiedad y preocupación, porque Él cuida de ustedes. La respuesta de Jesús a cada afirmación de Pedro es fascinante. Pedro, ¿me amas? Iglesia, ¿me amas? Ponte tú ahí, ¿le amas al Señor? Y vienen las mentiras de Satanás diciéndote, no le amas, mira lo que hiciste hoy en la mañana, mira cómo respondiste, mira cómo actuaste, y saca la lista de pecados en nuestra contra. Se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me amas? ¿Qué le dice el Señor a la respuesta de Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro le dice, tú sabes, Señor, que te quiero. Apela a la soberanía y omnisciencia del Señor. Y Jesús le dice, si eso es así, entonces apacienta a mis ovejas. Lo que hace el fracaso en nuestra vida es aislarnos, ensimismarnos y nos quita el privilegio de actuar correctamente, bíblicamente. La respuesta de Jesús a cada afirmación de Pedro es un llamado a la acción. ¿A qué? A hacer su trabajo. Lo que el fracaso espiritual produce en nosotros es ponernos a nosotros en el centro de la ecuación. Lo que el Señor quiere que hagamos, aun cuando fracasamos, es que enfrentemos estos desiertos y que pensemos en su honor y su gloria. Mire el principio tan fascinante aquí. Porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, sí. Necesitamos volver en dependencia al Señor, sí. Pero necesitamos tomar
nuestra labor inmediatamente. Siempre que hay un tipo de desliz, fracaso y pecado en nuestra vida, queremos tomarnos un sabático, un tiempo de espera para recuperarnos. Y lo único que estamos haciendo es alimentando la mentira y el orgullo en nuestros corazones. Si realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado y estamos disfrutando de la dulzura del perdón del Señor, Él dice, si me amas, actúa. Ve, apacienta, guía a mis ovejas. Ten cuidado, número 3, porque cuando te enfocas excesivamente en ti y en tu fracaso, sin ver la gracia, sin ver el amor, sin ver el perdón y la sabiduría de Dios, llamándote al arrepentimiento y disfrutar de su gracia y su sabiduría y su perdón, te conviertes sí o sí en un ladrón. Te robas a ti mismo el gozo de servirle y le robas la gloria de servirle al único que merece ser servido. Dios quiere que pongamos nuestras manos a la obra. Haz lo que Dios te llamó a hacer, iglesia. Voy a responder a tu objeción en este momento porque tú podrías decirme, bueno, Pastor Hamilton, ese texto le funciona a usted es pastor. Ese texto le funciona, qué sé yo, a los ancianos de esta iglesia, le funciona a los diáconos y a los líderes de esta iglesia. ¿Pero a mí qué? Bueno, tú le amas al Señor. Y si tu respuesta es sí, yo le quiero, y Él sabe que le quiero, aun con mis luchas, la respuesta sigue siendo igual. Entonces apacienta las ovejas del Señor. ¿Por qué puedo decirte eso? Porque eres esposo, ¿cierto? Eres padre, eres parte de esta iglesia, eres esposa, eres madre, estás involucrado o sirviendo en algún ministerio donde sí o sí hay ovejas del Señor. Y tu llamado para ti y para mí es alimenta a las ovejas del Señor. Mis ovejas, dice el Señor. Tú has sido llamado a apacentar sus ovejas. Si eres un padre, un esposo, quizás no estás en liderazgo, pero eres un esposo llamado a alimentar a tu familia. Si tienes tus hijos, tú eres el responsable, el sacerdote de hacerlo. Si sirves en la iglesia, en algún ministerio, interactúas con creyentes y esos creyentes son las ovejas del Señor, no son tuyas. O sea, estas no son mis ovejas. Los amo, pero no son mis ovejas. Los aprecio un montón, los estimo en sobremanera, pero son las ovejas de Cristo. Y eso es un recordatorio que yo tengo que hacerme. Porque puedo caer en el error de pensar de que esta iglesia es mi iglesia. Soy parte de ella y puedo decir es mi iglesia en un sentido en el que yo pertenezco a ella. Pero no estoy tomándola para mí como que si fuera mi propiedad. Y lo que tienes que entender es que esa esposa que Dios te ha dado le pertenece al Señor. Que esos hijos que Dios te ha dado le pertenecen al Señor. Que esos creyentes con los que compartes alrededor en tu grupo pequeño, en algún ministerio, son del Señor, son sus ovejas. Y tu trabajo es apacentar las ovejas del Señor, alimentar las ovejas del Señor, pastorear las ovejas del Señor. Nota que en el caso de Pedro, como en muchos de nuestros casos, el Señor le está encargando no solo ser pescador de hombres, no solo ha añadido al anzuelo de evangelista, le ha añadido el cayado del pastor para poder guiar a sus ovejas. Es interesante que en esta narración tan particular de redención, de restitución de un líder que está luchando, hay Juan nos narra del martirio de Pedro. ¿No te parece curioso? Para mí es muy interesante. De hecho, es wow. Como Pedro tuvo que haber entendido eso. Cuando Juan escribe su evangelio, la muerte de Pedro ya ha ocurrido. Porque Juan escribe alrededor del 90-95. Pedro posiblemente murió después de el incendio de Roma en el 64, entre el 64 y el 67. Cuando Juan escribe su evangelio, todo mundo sabe cómo murió Pedro.
La tradición dice que Pedro murió crucificado, pero murió crucificado boca abajo porque no quería morir de la forma en que murió su Señor. Entonces, noten que rápidamente se entendió este texto. De hecho, Juan nos dice que eso lo decía porque Pedro iba a ser un mártir. Pero ¿sabes qué me llama la atención? De que no miro que eso Pedro lo inmute. No, en la narración, al menos Juan no nos dice, y Pedro se quedó pasmado. E incluso hasta incluye un episodio irónico, cómico, que cuando Jesús le dice, tú vas a morir de esta manera, él le dice, queda viendo atrás, porque atrás venía Juan y le dice, ¿y qué le va a pasar a este? Y él le dice, tan amorosamente el Señor a Pedro, ¿qué te importa? ¿Y tú qué? Y tú te preguntas, ¿cómo este episodio puede ayudarme a crecer en mi lucha espiritual? Y el punto que está gritándose por todos lados en este episodio es la soberanía de Dios. Él le dice, yo he decidido que este sea tu final. Y he decidido que el final de Juan sea este, porque yo soy el Señor. Y lo que para nosotros podría ser chocante es una enseñanza profunda de Pedro que está confiando en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo entonces este texto me ayuda a mí? Considera el costo de Pedro de seguir a Jesús. Va a morir como mártir. Y en el mismo texto nos afirma que Juan no iba a morir de esa manera. De hecho, fue el único de los discípulos y apóstoles que no murió, murió de viejo. Y pienso que lo que la narración quiere enfatizar nuevamente para nosotros es la confianza que tiene el Hijo de Dios restituido, que disfruta del perdón, el amor, la gracia y la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, es deleitarse en la soberanía de Dios. La estocada final a nuestra lucha con el fracaso espiritual está en aferrarnos en la soberana voluntad de Dios para nuestra vida. La manera correcta de luchar con nuestro fracaso, desilusión, está ahí, confiar plenamente en que el Señor tiene todo el control. El apóstol Pablo nos dijo que todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman al Señor. Mi vida como creyente está y siempre estará en donde debe estar. Quiero repetir esto. Mi vida como creyente está y siempre estará en donde debe estar, en las manos de un Dios soberano que me ama, que es sabio y lleno de gracia. El énfasis está ahí en estos versículos, en la soberanía de Dios. El Señor le está diciendo a Pedro, tú confía en mí. No importa Juan en este caso. ¿Qué va a pasar con él? Mira lo que va a pasar contigo. Pero confía en mí. 2 veces el Señor Jesús le dice, sígueme, tú sígueme. ¿Cuál es tu preocupación, Pedro? ¿Saber cómo vas a morir? ¿Saber qué va a pasar con el resto? No, tu preocupación debe ser seguirme. Déjame a mí el resto. Solo sígueme. Aún el fin más trágico, como nos narra el apóstol Juan, está bajo el control de un Dios soberano. La prioridad del creyente sigue siendo la misma prioridad que tenía Pedro esa mañana después de haber sido invitado a desayunar. Tu preocupación es seguirme, nada más. Y lo que hace el fracaso en nuestras vidas cuando no lo entendemos y luchamos de la manera correcta es que nosotros queremos todas las respuestas posibles. Porque no queremos una forma de proteccionismo humano, no queremos volver a fallarle al Señor, queremos todos los detalles y el Señor quiere que nosotros confiemos que Él está podándonos
Juan 15, mi Padre es el labrador y nosotros somos las ramas y nos poda. Y a veces no entendemos los designios, los caminos que Dios nos permite transitar. Él no está pidiéndote que lo puedas entender a cabalidad todo. Nuestra mente de hecho explotaría si pudiéramos tener la mínima capacidad de tratar de entender todo el conocimiento de Dios. Lo que Él quiere es que tú confíes y le sigas. Así que tu prioridad, iglesia, es seguirle con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Si mi vida se encuentra en las manos de un Dios lleno de gracia, amoroso, misericordioso, sabio y soberano, ¿por qué entonces habría de tener temor? ¿Por qué tendría que mortificar mi alma con la ansiedad y la preocupación? ¿Por qué tendría que atribular mi corazón con preguntas que no puedo responder? Necesito crecer en el Señor y conocerle por lo que Él es, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, llamándonos al arrepentimiento. En lugar de eso, el Señor quiere que lo amemos, le sirvamos y lo sigamos. En lugar de quejarnos, en lugar de luchar de la manera incorrecta, quiere que luchemos de la manera correcta, que lo amemos, sirvamos y sigamos. Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Te hago una pregunta. Sabemos del testimonio de Pedro porque tenemos las cartas de primera y segunda de Pedro. Siguió persistentemente. ¿Fue impecable Pedro? No. En Hechos nos dice que fracasó nuevamente. Pero creo que Pedro experimentó este momento de redención basándose en el amor, la gracia, el perdón, su fragilidad, la humildad de venir ante el Señor y confesar nuestra fragilidad y nuestra bancarrota espiritual, deleitarnos en su sabiduría y descansar en su soberanía. Por eso podemos ser animados por la lucha espiritual de un gran guerrero de la fe que anime nuestros corazones a confiar plenamente en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios. Entonces, iglesia, haz tu trabajo. Apacienta las ovejas que Dios ha puesto en tus manos, que son sus ovejas. Oramos. Amado Señor, te damos infinita gracia por tu palabra, Señor. Porque esta semana, Señor, hemos meditado mucho en tu sacrificio perfecto. Hemos visto la fragilidad de nuestros propios corazones, Señor. No necesito ver la fragilidad en otro hermano, porque puedo ver la fragilidad en mí. Puedo ver mi lucha. Puedo ver, Señor, incluso mis propios fracasos, Señor. Pero Pedro nos dice, sean astutos, de espíritu sobrio, examinen las artimañas del diablo, que él anda como león rugiente a quien devorar. Y muchas veces ha sido completamente astuto contra mí, mi fracaso, haciéndome pensar de que yo mismo puedo redimirme, cambiarme, transformarme, santificarme, o haciéndome pensar de que ya no hay esperanza para mí. Pero Señor, gracias por el testimonio tan grande de Pedro, que siendo un gran pecador y un gran fracaso, se encontró con un gran Dios misericordioso, volviendo su corazón hacia ti, con profundo dolor, arrepintiéndose, tomando, Señor, en sus manos el arado para no volver atrás. Gracias, Dios, porque podemos confiar aún en nuestra fragilidad, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad para con nosotros, llamándonos al arrepentimiento. Ayúdenos, Señor, a correr hacia ti, así como primeramente Pedro se lanzó al mar para estar junto a ti. Y sane, Señor, nuestros corazones de todo aquello, Señor, que aún nos impide correr correctamente la carrera que has puesto delante de nosotros. Ayúdenos, Señor, a quitar el peso que nos estorba, Señor, para ser más como tú, Señor.
Y cuando fracasemos, Señor, que podamos poner nuestra mirada en aquel Dios tan lleno de gracia y misericordia, llamándonos al perdón, llamándonos al arrepentimiento y dándonos su perdón. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, son amados.